Encuentros escalofriantes en caminos malditos, revelaciones siniestres a la luz de la luna. La luna brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de San Juan del Norte, un lugar cuyas leyendas susurradas se entrelazaban en el aire como el mismo viento. Sofía, madre soltera y enfermera nocturna, caminaba por el sendero que la llevaba a casa tras una larga y agotadora shift. Cada paso la llevaba por un vasto campo, donde las sombras bailaban al ritmo de la luz lunar. Las desapariciones recientes de varios vecinos tenían a todos en un hilo, y el miedo se manifestaba en susurros escalofriantes de las historias que poblaban el lugar. Cuidado con la figura oscura, advertían los ancianos, pero los ojos de Sofía solo buscaban la calidez de su hogar y la sonrisa de su hijo Alejandro. Sin embargo, aquella noche algo en el aire era diferente. Un escalofrío recorrió su espalda al sentir una presencia tras ella, una sensación inquietante que le hizo apretar la mano alrededor de su bolso. Miró por encima del hombro encontrándose solo con sombras ilusorias danzando en la penumbra. Su respiración se volvió rápida, el corazón latía con fuerza, el camino, así de solitario, parecía cobrar vida. Eran historias, sí, pero las desapariciones no eran solo leyendas, eran una realidad que acechaba en cada esquina. La atmósfera del pueblo se tornó opresiva en los días siguientes, y Sofía sentía la presión crecer como una tormenta a punto de estallar. Alejandro, su pequeño de 8 años, se despertaba en la noche gritando, perturbado por sueños donde una figura oscura lo llamaba desde las sombras. Esa noche otra vez, mientras trataba de calmarlo, miró el reloj. Era tarde, el silencio de la noche parecía apretarle el pecho. Necesitaba proteger a su hijo, y para eso debía enfrentar los miedos. Al amanecer, Sofía le contó a Alejandro sobre La Llorona, una madre que había perdido a sus hijos y que ahora vagaba buscando consuelo para su alma atormentada. No quería asustarlo, pero sabía que debían ser precavidos. Un brillo extraño en los ojos de don Manuel, su vecino, la hizo dudar. Sus palabras entrecortadas cuando mencionaban a los desaparecidos la inquietaron. ¿Y si la figura oscura que acechaba las noches del pueblo no era un mito? Esa noche, después de terminar su turno, Sofía sintió que debía actuar. El infame camino la esperaba, lleno de ecos de advertencias. La luna iluminaba el sendero y mientras avanzaba, luces parpadeantes aparecieron en la distancia. Cada paso resonaba en su mente y el sudor frío comenzó a escurrirse por su frente. El molino abandonado, un lugar del que había escuchado tantas historias, se erguía ante ella, y el viento susurraba su nombre como un llamado inquietante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un grito desgarrador resonó, y al instante el mundo de Sofía se detuvo. Era el grito de Alejandro, la adrenalina se desató en su cuerpo y corrió hacia el sonido. La figura oscura emergió de las sombras, revelando a don Manuel, no como el amable vecino, sino como la encarnación de sus peores miedos. La verdad duele, Sofía. Pero algunas verdades están mejor ocultas, murmuró él, una risa temblorosa marcando su rostro. Sofía comprendió en ese momento que la lucha por su hijo sería mucho más que física, sería un enfrentamiento contra la oscuridad, tanto dentro como fuera. Con el eco del grito de Alejandro resonando en su mente, se preguntó si aún había tiempo para salvarlo. Podría enfrentar la traición de alguien en quien había confiado y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, atrapada entre la desesperación y la furia que la consumía. Con un grito desgarrador en su mente corrió hacia el oscuro brazos de don Manuel, cada paso una mezcla de terror y determinación. Alejandro, su pequeño, estaba en peligro y nada podría detenerla. Sin lograr entender qué estaba ocurriendo, solo pudo discernir que la sombra del hombre, ahora grotesca y desfigurada, se movía a un lado y a otro como un depredador al acecho. «Déjalo ir», gritó, su voz resquebrajándose por el miedo. La risa de don Manuel sonó como una campana lejana, distorsionada, y ella sintió una oleada de náuseas al darse cuenta de que no estaba frente al amigo que conocía. No en ese instante.
Lo siento, Sofía, pero esta historia ya no te pertenece, respondió él en un susurro helado que rasgó la noche. A su alrededor, la bruma comenzó a girar, envolviéndola en un aire tenso, impregnado de un olor a tierra húmeda y sangre. Los ecos de la luna la rodeaban, cada destello plateado parecía reírse de su impotencia. Un movimiento repentino la sacó de sus pensamientos. Sofía vio un destello detrás de don Manuel. Era Alejandro agarrándose a un tronco caído, ojos llenos de terror. Mamá, exclamó, tratando de liberarse de un tentáculo de niebla oscura que parecía susurrarle al oído. La desesperación la hizo lanzar su cuerpo hacia el niño. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, don Manuel levantó la mano, mostrando un cuchillo que brillaba como la misma luna. No puedes protegerlo, Sofía, la oscuridad siempre gana, dijo, y la sonrisa que marcaba su rostro se transformó en una mueca siniestra. Sofía sintió que el tiempo se detenía. El aire se volvió cada vez más pesado, como si el mundo conocido se desvanecía a su alrededor. Ella sabía que debía hacer algo, pero en su mente solo resonaba una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué don Manuel? ¿Qué verdad estaba oculta detrás de su rostro amable? Su corazón se agitó, atrapado entre el miedo y las memorias de días felices. Decidida, reunió toda su fuerza y gritó: no, esto no terminará así. Con un salto se lanzó hacia Alejandro, empujando con todas sus fuerzas al tentáculo oscuro que lo mantenía cautivo. Se sintió como un rayo atravesando la oscuridad. El impacto fue visceral, el grito agudo de la neblina resonó como un lamento profundo. La niebla tembló y retrocedió. Alejandro cayó en sus brazos, en un cálido abrazo que prometía salvación. Sin embargo, el rostro de don Manuel se tornó en una expresión vacía, casi de asombro. No puedes escapar de lo que has desatado, murmuró, antes de desvanecerse en la oscuridad, como un destello de luz extinguida. Sofía, respirando con dificultad, miró a su alrededor. La luna seguía ahí, pero ahora parecía más distante, como si las sombras finalmente hubieran encontrado su hogar. Vamos, Alejandro. Debemos irnos, dijo, sintiendo un tirón en su corazón. Mientras corrían de vuelta hacia el pueblo, sintió una presencia detrás de ellos. No era simplemente la sombra de don Manuel. Era algo más grande, algo que había estado esperando, acechando desde las profundidades del miedo, muy cerca de ellos. Un crujido resonó a su izquierda. Se detuvieron, su aliento entrecortado. Al mirar hacia el bosque, vieron sobresalir del silencio la oscura figura que les había advertido en los sueños de Alejandro. Regresaré y esta vez no habrá escape, resonó una voz ominosa a través de los árboles. La oscuridad se aglutinaba, formando una silueta escalofriante ante ellos. Sofía tuvo que tomar una decisión. Correr hacia la seguridad del pueblo o enfrentar lo desconocido. La noche se cerraba a su alrededor, y el siguiente paso podría ser el último. ¿Qué haría? El brillo de la luna podría haber sido su guía, pero la sombra que acechaba prometía el horror que vendría. Sofía sintió que su corazón retumbaba en su pecho, un latido frenético que se mezclaba con el susurro del viento, que parecía burlarse de su miedo. Alejandro, aún aferrado a su brazo, miraba hacia el oscuro camino que se extendía ante ellos, sin poder apartar la vista de la figura aterradora que emergía entre los árboles. Mamá, ¿qué hacemos?, balbuceó el niño, su voz tiñendo el aire de angustia. Debemos encontrar ayuda, respondió Sofía, aunque un escalofrío recorrió su espalda al pronunciar aquellas palabras. Nacía en su interior una preocupación profunda, un eco de la verdad que aún no comprendía del todo. Mientras retrocedían lentamente, la sombra avanzaba, lenta y decidida. Era como una criatura salida de una pesadilla, su forma variando y distorsionándose a medida que el viento jugaba a su alrededor. A cada paso que daba, la neblina crecía, como si la oscuridad borbotease, invitándolos a un destino terrible. Mamá, no quiero quedarme aquí. Gritó Alejandro aterrorizado, sus pequeños dedos aferrándose con fuerza a la tela de su blusa. La desesperación de su hijo hizo que sus instintos se intensificaran. Debía protegerlo a toda costa. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, una honda risa surgió en su mente, esa misma risa que había escuchado de don Manuel. Era entonces que Sofía comprendió, no solo se estaban enfrentando a un espectro, sino a una sed de venganza que tenía raíces más profundas, mayores que su propia existencia. Tú también querías desenterrar los secretos, Sofía, la figura susurró, sus ojos brillando como brasas, inundando el suelo con una luz siniestra.
Vine a recordarte lo que olvidaste, tus maldiciones han regresado para cobrar su precio. Un grito brotó de su garganta, la confusión y el horror se unieron en un torbellino de emociones mientras el pasado la golpeaba con fuerza. Recuerdos surgieron de lugares oscuros en su mente, secretos que había enterrado para siempre. Recuerdos de personas que había perdido y de la promesa de protección que había hecho a su hijo. No. No puedo permitir que te lleve. Sofía gritó al aire con todas sus fuerzas centradas en Alejandro. La mirada de su hijo, llena de terror y dolor, la empujó a avanzar hacia la sombra. Pero la sombra, con un movimiento rápido, se interpuso entre ellos y se extendió como un manto en el viento. Te pertenece, dijo la voz oscura. Siempre te ha pertenecido. De la misma manera que don Manuel hizo su elección, tú ahora harás la tuya. Sofía sintió que el suelo empezaba a ceder bajo ella, una grieta se formaba y dividía la tierra, como si el mismo planeta respondiera al llamado de la oscuridad. El horror que antes la invadía se mezcló con un extraño impulso de mantenerse en pie, de no permitir que el terror las separara. Así se aferró aún más a Alejandro, lista para enfrentar lo que fuese necesario, aunque la tentación de huir ardía en su mente. Perdóname, Alejandro. Pero tengo que saber qué es lo que escondo, murmuró, mientras miraba la silueta que se distorsionaba frente a ellos. Y justo cuando la oscuridad parecía finalmente engullirlas, una luz tenue apareció en el horizonte, titilando como una estrella moribunda en la noche. Sofía se sintió atraída hacia ella, pero antes de que pudiera dar un paso hacia esa esperanza, la sombra siseó, no te aproximas a la salvación, eso sé lo que piensas. Antes debes enfrentar tu horror. La luz comenzó a desvanecerse, como si supiera el peligro que acechaba entre ellos. Sofía sintió una angustia abrumadora, el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La elección estaba al caer. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos o se dejaría vencer por lo que había resurgido de las sombras de su pasado? Un estampido resonó en el silencio de la noche y la decisión debía ser tomada antes de que fuera demasiado tarde. La tierra crujía bajo los pies de Sofía y Alejandro. Era como si el mundo a su alrededor estuviera vivo, temblando en respuesta al terror que se desataba. La sombra, ahora más definida, se erguía frente a ellos como un guardián del abismo, sus ojos resplandecían como fuego oscuro en la noche. Mamá, ¿qué sucede? La voz de Alejandro retumbó en su mente, pero era en su silencio donde se reflejaba el verdadero miedo. Era capaz de sentir cada latido de su pequeño corazón al ritmo del propio. Sofía inhaló profundamente tratando de calmar el caos en su pecho. Era un error pensar que podían escapar. El eco de la risa burlona resonaba aún en su cabeza, desdibujando su voluntad. Las sombras parecían acercarse peligrosamente, formando figuras sombrías que danzaban en la neblina. Susurros flotaban en el aire, llenos de advertencias y suposiciones malditas. Escucha, Alejandro. Sea lo que sea, no me sueltes, dijo con voz firme, aunque sabía que su propia determinación se desintegraba con cada instante. Así Sofía se preparó para avanzar, el deseo de saber se mezclaba con el instinto de protegerlo. La luz en el horizonte titilaba como un faro en medio de una tormenta, atrayéndoles con su promesa engañosa. ¿Por qué me integras a tus maldiciones, madre? ¿Qué escondes?, cuestionó la sombra, su voz un eco de sus propios miedos. Todo tiene un precio, y has venido a reclamar el tuyo. La mente de Sofía se tornó un torbellino de recuerdos, imágenes de un pasado que había jurado olvidar. La muerte de su hermana, las palabras de don Manuel, la advertencia de que cada acción trae consigo un eco. Ella había intentado ocultar su historia, pero ahora, esa historia se reafirmaba ante sus ojos. Las sombras empezaron a cambiar, tomando la forma de aquellos que había perdido. La imagen de su hermana la atravesó con dolor, sus labios apenas se movían mientras un grito silencioso pedía justicia. Sofía sintió que su propio cuerpo estaba a punto de colapsar bajo el peso de la vergüenza, de las decisiones que la habían llevado a este momento. «Sabes que fue de ellas, ¿verdad?», insistió la sombra, acercándose. «El secreto no está enterrado, te sigue a donde vayas». No yo, sus palabras se ahogaban en su garganta. La angustia la consumía, pero una chispa de valentía nació en su interior. Necesitaba enfrentar lo que había eludido por tanto tiempo. «Escucha, tú no eres lo que temes», dijo con una rabia contenida, desafiando a la figura que la observaba. «Soy más fuerte de lo que crees». El aire se volvió denso mientras una ráfaga de viento atravesaba el lugar,
arrastrando la neblina hacia atrás, revelando la verdad oculta. La luz brillante parpadeaba ligeramente como si respondiera a su determinación. Sofía apretó la mano de Alejandro más fuerte. No te dejaré ir. Entonces el silencio se apoderó del momento como si el tiempo se detuviera. Fue un instante de calma antes de que el terreno temblara vigorosamente, la grieta se hizo más profunda y un grito desgarrador emergió desde las entrañas de la tierra. Sofía comprendió que estaba en la cúspide de la revelación, donde cada secreto iba a desnudarse. «Mamá. ¿Qué hacemos?» Alejandro temblaba de miedo, los ojos grandes como platos. Durante un segundo los ojos de la sombra se suavizaron, como si la compasión pudiera atravesar su oscuridad. «Buscaremos la verdad, lo que oculté debe salir a la luz», murmuró Sofía, aunque un nudo de temor invadía su mente. Justo entonces una mano helada se extendió desde el abismo, buscando aferrarse a algo o a alguien. ¿Te atreverás a arriesgar tu vida por los secretos de tu familia? Rugió la sombra con desesperación. La decisión no podía esperar más. Sofía respiró hondo, sabiendo que el disparador de su desesperación y suerte estaba por pesar sobre su corazón. «Voy a enfrentar lo que soy», susurró, avanzando hacia el borde de la grieta. Y en ese mismo momento el suelo se fragmentó, devorando el terreno. Un grito desgarrador, no solo de Alejandro, resonó en el aire. Era la hora de la verdad, pero la pregunta seguía flotando, estaba preparada para descubrir todo el horror que había mirado a los ojos. Todo lo que había ocultado estaba a punto de revelarse. Sofía se sintió caer, su cuerpo se hundió en la oscuridad mientras el abismo la absorbía. El grito de Alejandro se desvaneció, y todo se convirtió en un vacío terrorífico. No podía ver nada. No podía oír nada. Solo un frío helado envolvía cada parte de ella, como un abrazo mortal. Pero entonces sintió que algo la estaba sosteniendo. Algo del otro lado de la grieta. Las manos de su hijo aferrándose fuerte a su muñeca. Con un esfuerzo titánico Sofía logró aferrarse a la vida, y en medio de la oscuridad, un destello de determinación iluminó sus pensamientos. «No te soltaré», murmuró como un mantra en medio del caos. De repente las sombras parecieron cobrar vida, moviéndose como serpientes en la vastedad oscura. La figura de la sombra se alzó, sus ojos ardían buscando la vulnerabilidad en Sofía. «¿Por qué luchas? Ni siquiera tienes idea de la verdad. La luz no te salvará. Es la oscuridad la que siempre ha sido tu aliada». «Cállate», gritó Sofía, su voz resonando con un poder inesperado. El suelo se tambaleó y un brote de coraje la hizo sentir casi invencible. La sombra retrocedió desdibujándose de su línea de visión, pero su risa burlona resonó en sus oídos, como un eco de sus peores pesadillas. «Tus secretos son el hilo que te ata a mí», continuó la sombra, acercándose lentamente como un depredador que saborea su presa. «Sabes que lo oculto siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Te atreverás a enfrentarlo?» Las imágenes comenzaron a girar ante sus ojos, recuerdos olvidados y momentos que la habían marcado. La muerte de su hermana, la desesperación, la culpa. Sofía sintió que la caída no era solo física, sino también dentro de su propia mente. Los rostros de los que había perdido se reunían en una danza macabra. «Alejandro», gritó, su corazón desbordándose de miedo. Debía protegerlo a toda costa. La sombra sonrió como si disfrutara de su agonía. «Tu amor por él es tu mayor vulnerabilidad. Puede que no vea la oscuridad, pero la siente. ¿Cuánto tiempo crees que puedes ocultárselo?» Un frío sudor le recorrió la espalda. Las palabras de la sombra calaron hondo. El pánico le llenó el pecho. Con un esfuerzo Sofía apretó la mano de Alejandro, sintiendo su pulso débil, pero firme. «Debo ser fuerte por él», pensó. Justo en ese instante la luz titilante en el horizonte se intensificó, como si estuviera llamándola. «No puedo dejar que esto lo consuma», se dijo a sí misma. La sombra, ahora agazapada, observaba con anticipación, como un cazador en espera del momento perfecto para atacar. Sofía dio un paso hacia la luz, sintiendo que algo cambiaba en el aire. «Estoy lista para enfrentar mis demonios», declaró, cada palabra resonando con fuerza. «Los secretos que he guardado no podrán atormentarme más». Los ecos de su decisión resonaron en el abismo, golpeando las paredes oscuras con fuerza.
La sombra retumbó, su esencia temblando ante la valentía de Sofía. Aún no sabes lo que has desatado. La verdad duele y una vez que la conoces, no puedes volver atrás. A medida que se acercaba a la luz, un grito emergió desde las profundidades, un lamento desgarrador que hizo que el aire se volviera opresivo. Era un sonido que hacía eco de sus miedos más profundos, cargando con la culpa y desesperación de aquellos a los que había fallado. «Mamá». La voz de Alejandro rompió el hechizo de la sombra, su mirada inocente era un recordatorio de que Sofía debía mantenerse firme por él. Con un movimiento decidido, ella tiró de su hijo hacia la luz, sintiendo que un nuevo comienzo era posible. El abismo a su alrededor parecía cerrar, pero no sin antes lanzar un último desafío. «No has visto lo peor, Sofía. La verdad no es un camino sencillo y la oscuridad podría estar más cerca de lo que imaginas». Y con ese último susurro, la luz se desvaneció mientras ellos cruzaban la frontera entre lo desconocido y el miedo, dejando atrás un laberinto de secretos. Sofía sabía que lo que quedaba por descubrir sería aún más aterrador, y cada paso que daban les acercaba más a la revelación. El terror acechaba a la vuelta de la esquina, una verdad que no solo afectaría a ella, sino a Alejandro. «¿Qué nos espera en la luz?», pensó mientras la oscuridad se cernía sobre ellos nuevamente, un peso no solo del mundo sino de sus corazones. La pregunta seguía flotando, ¿podría enfrentar lo que les aguardaba, o el verdadero horror estaba por venir? La luz que había prometido un nuevo amanecer se desvaneció rápidamente, dejando a Sofía y a Alejandro en una penumbra inquietante. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, más inquietantes que antes. Sofía sintió como el aire se volvía espeso y húmedo, como si cada respiro fuera un desafío. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa resonando en el silencio. Esa pregunta le caló hondo. Sabía que no podían estar lejos del abismo, pero el paisaje que los rodeaba era diferente, distorsionado. Cualquier destello de esperanza que hubiera sentido se marchitó en el instante. Las sombras parecían danzar, formando figuras que se retorcían grotescamente. Sofía miró a su hijo y sintió su corazón dar un vuelco. «Estamos juntos», murmuró, aunque la incertidumbre latía en su pecho. Un susurro helado acarició su oído. «¿Quiénes son ustedes para desafiar la oscuridad?». La voz era fría y distante como el eco de alguien que había estado atrapado allí por siglos. Sofía forzó un trago y apretó la mano de Alejandro con más fuerza. «No tenemos miedo», gritó, aunque sus palabras estaban greñidas de dudas. La figura oscura se acercó, desdibujándose de la nébula de luz apagada que los rodeaba. Los ojos de la sombra brillaban con una intensidad malévola, como si alimentaran sus ansias de terror. «¿No tienes miedo?», preguntó la sombra, su voz rasposa como el crujir de ramas secas. «¿No sientes la culpa que arrastras? ¿Lo que dejaste atrás?». Sofía se estremeció. Recordó el dolor de su hermana, su rostro pálido en la tumba. Esa culpa había sido su compañera constante, una carga que no había podido borrar. «Soy más fuerte de lo que crees», respondió con un titubeo en la voz. La sombra sonrió, una mueca distorsionada que le heló la sangre. «La verdad es un espejo cruel, Sofía. Te enfrentarás a ti misma y tú sabes lo que oculta este espejo». Con un movimiento, la sombra alzó su mano y un espejo apareció, deslizándose de la oscuridad ante ellos. Sofía retrocedió, enfrentándose a su reflejo. El espejo mostraba una versión de ella misma que nunca había deseado ver, una mujer rota por el duelo, un alma atormentada, una madre a punto de perderlo todo. Las imágenes se giraron mostrando a su hermana en su lecho de muerte, Alejandro pequeño gritando su nombre. «Basta», gritó Sofía, cubierta de sudor. No podía soportar más. «No dejaré que me rompan». La sombra rió, un eco agonizante que reverberó en el aire. «No puedes escapar de tus propios demonios. Siempre son más rápidos que tú». Con un gesto, la sombra dispersó el espejo en miles de fragmentos, cada uno mostrando un momento de dolor, un recuerdo desgarrador. «Mamá, por favor». Alejandro lo sintió, la angustia brotando en su voz. «No quiero ver eso». La desesperación inundó a Sofía, sin embargo, en medio del caos, una chispa de claridad surgió. «Si soy fuerte, puedo protegerte», pensó. Con determinación renovada, se interponía entre Alejandro y la sombra. «No me romperás». Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente.
Esto es solo el comienzo, Sofía. Hay mucho más por descubrir. He estado esperando. Tu viaje está a punto de tornarse aún más oscuro. La atmósfera se tornó gélida, los ecos del pasado arrasando su mente. Sofía sabía que el verdadero horror aún estaba por llegar, que el sacrificio sería inevitable. ¿Por qué siempre hay que perder algo para entender la verdad?, se preguntó en silencio, mientras su corazón palpitaba desbocado. La oscuridad a su alrededor brotó pulsando como una bestia hambrienta. Sofía se dio cuenta de que el miedo no era el final, sino el punto de partida de algo que la llevaría a enfrentar no solo a la sombra, sino a lo que había mantenido oculto en su propio corazón. En ese momento de angustia, un gesto inesperado brotó en Alejandro. «Mamá, ¿y si miramos juntos?». La inocente propuesta fue un rayo de esperanza en el abismo. La sombra soltó una risa estridente. El miedo puede ser una lección poderosa, pero hay algo más horroroso que el miedo mismo y así, en una unión entre madre e hijo, se atrevieron a dar un paso hacia el espejo destrozado, sintiendo que el verdadero reto apenas comenzaba, y con él, una verdad más aterradora que incluso la sombra que los acechaba. ¿Qué secretos horribles habría en sus propios reflejos? Cuando Sofía y Alejandro se acercaron al espejo hecho añicos, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Cada fragmento reflejaba un destello sombrío, y en un instante sintió que el propio ambiente se oprimía a su alrededor. Las sombras intensificaron su danza, como si supieran que algo monumental estaba por suceder. El espejo crujió y una de las piezas más grandes comenzó a brillar con una luz oscura. Sofía y Alejandro se quedaron paralizados, observando cómo la superficie del cristal se ondulaba. Era como si una puerta se estuviera abriendo, un portal hacia lo desconocido, y la sombra se reía con satisfacción. ¿Qué ves, Sofía?, preguntó la voz helada de la sombra, que se deslizaba entre el eco de sus propios pensamientos. ¿Vas a mirar con él o serás consumida por tus dudas? Podemos hacerlo juntos, mamita, insistió Alejandro, tomando la mano de su madre con más fuerza. Sus ojos, esos inocentes ojos que aún brillaban a pesar del miedo, mostraban una inquebrantable fe. ¿Por qué?, Sofía pensó. La pregunta sacudía su mente. ¿Por qué iba a entregarse a esta pesadilla? Pero en el fondo, sabía que la sombra había revelado algo de verdad. No podía seguir huyendo de su pasado, era el momento de enfrentarlo. Con decisión, se agachó y recogió uno de los fragmentos más pequeños del espejo. La imagen reflejada la atrapó, una Sofía anciana, marchita y sola, que miraba anhelosamente hacia atrás, perdida en un mundo que ya no existía. Un torrente de sentimientos la invadió, culpa, dolor, pero también un atisbo de reconocimiento. Eran las vivencias que habían definido su vida, todo lo que había abrazado y lo que había dejado ir. No. No voy a ser como esta mujer, gritó, el eco de su voz reverberando por el aire pesado. Pero la sombra sonrió, una expresión que vibraba con burla y tristeza. Ella eres tú, Sofía. Díselo a tu reflejo, tu propia culpabilidad es tu propia cárcel. Cállate, murmuró Sofía, sintiendo como sus fuerzas parecían evaporarse. La sombra comenzó a acercarse, como queriendo devorar la luz de su esperanza. No dejaré que me lastimes, no esta vez. Pero ya lo has hecho. Cierra los ojos y deja que tus recuerdos vuelvan a ti. La sombra extendió su mano, contacto que parecía atravesar la tela del universo. Sofía sintió algo apretándole el pecho, era un empujón sutil, casi como un susurro de la sombra que prometía revelarle todo lo que había olvidado. ¿Mamá? Alejandro la miraba confundido, pero su pequeño cuerpo se mantenía firme a su lado. Mira. Miremos juntos, gritó Sofía, retrocediendo un paso, dispuesta a enfrentarse a lo que revelara ese espejo. Con la mano de su hijo bien apretada, se giró hacia los fragmentos brillantes que danzaban ante ellos, inhalando con profundidad. Las imágenes comenzaron a amalgamarse, fusionándose en un torrente de recuerdos vivos e inquietantes. Risas de su infancia, llantos de su hermana, promesas de amor, pero también gritos de desesperación y miradas de miedo. Era un rompecabezas que se armaba y desarmaba a la vez, en una escena que oscurecía su corazón. Y en el instante en que todo se hizo uno, sintió que el suelo temblaba. Era el inicio de algo aterrador, una revelación que se gestaba en el aire. De repente una sombra más oscura que la propia sombra principal emergió del portal. Sofía.
La voz era un grito desgarrador, y en un parpadeo, el rostro perdido de su hermana apareció entre los fragmentos rotos, atrapada, suplicante. No. No puede ser. Sofía retrocedió, pero ya era tarde. La visión había sido convocada. La oscuridad la había abrazado, y el tiempo era ahora un enemigo. Aquella no era solo una prueba, era una condena. Mientras las llamas del pánico rugían en su interior, se dio cuenta de que, aunque cada fragmento doloroso se mostraba, el amor por Alejandro aún brillaba en la oscuridad. Pero cada imagen violenta acerca de su hermana se iba intensificando, y ella sintió como los lazos familiares reales comenzaban a romperse, deshilachándose bajo el peso del recuerdo. Las sombras se alzaron y... La risa de la sombra se transformó en un alarido aterrador. ¿Qué harás ahora, Sofía? Tienes que elegir y así, a raíz de una opción tan desgarradora, Sofía enfrentó lo impensable. Podría romper las cadenas del pasado para finalmente liberar a su hermana. O en su intento de salvar lo perdido, caería en brazos de aquella oscuridad que amenazaba con consumirlos a los dos. Un nuevo terror la aguardaba, un camino lleno de decisiones imposibles, y en esa oscuridad, se escuchó una risa lejanas que resonaban siniestras. La pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde llegarías para salvar a alguien a quien amas? Los fragmentos del espejo comenzaron a brillar con una intensidad que lastimaba los ojos. La figura de su hermana, atrapada entre sombras, se iba difuminando y apareciendo en distintas partes como un eco que rebotaba de un lado a otro. Sofía sintió que el tiempo se había detenido, mientras su corazón latía desbocado, como un tambor en la penumbra que anunciaba el final. «Sofía. Ayúdame». La voz de su hermana atravesaba el aire, llena de una desesperación que cortaba más que cualquier cristal. Pero el miedo la mantenía paralizada. «Estás ahí, pero ¿dónde estás realmente?» A su lado Alejandro temblaba, pero no soltaba su mano. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué grita tía Clara?» Su inocente pregunta resonó como un campanillazo en el caos que la envolvía. La sombra se acercó aún más, y Sofía sintió su frío aliento. «Tienes que elegir, Sofía», susurró burlona. «Salvar a tu hermana significará esclavizar la vida de tu hijo. La balanza debe equilibrarse en el horror». Sofía sintió como su estómago se revolvía. Al mirar la imagen de su hermana, comprendió que la elección no era solo entre dos amores, sino también entre dos destinos. No quiero sacrificar a Alejandro, pensó, deseando que el peso de la decisión no la aplastara. Pero cada recuerdo doloroso parecía aumentar la presión. Sin embargo, una chispa de determinación encendió su espíritu. «No pienso dejar que nadie sufra por mi culpa», gritó, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Esa declaración parecía encender una luz en la oscuridad que la rodeaba. «Voy a salvarlas a las dos». De repente las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse y a amontonar recuerdos que no solo eran suyos. Imágenes de risas, de equilibrios, pero también de gritos y confrontaciones, se apilaron a su alrededor. Sofía sintió una conexión profunda entre todas. Estas no eran solo sombras, eran parte de ella. «Clara», gritó sintiendo como la luz de su amor se expandía. «Escucha mi voz. Estamos unidas. No dejaremos que esta sombra nos divida». La respuesta fue un grito desgarrador, desde lo más profundo de su hermana. Entonces la purulenta oscuridad comenzó a girar alrededor de ellas, como si la magia de sus lazos estuviera desafiando el control de la sombra. Sofía cerró los ojos, invocando cada recuerdo, cada sonrisa que había compartido con su hermana. «Despierta», clamó en un grito que atravesó el abismo. De repente el espejo estalló en una explosión de luces. Los fragmentos brillaron como estrellas, y la sombra lanzó un grito desesperado que reverberó en el aire. «No puedes hacer esto», imploró la sombra, retorcida de rabia y dolor. Sofía, con el apoyo firme de Alejandro a su lado, dio un paso adelante. «Sí puedo, porque el amor siempre encuentra la forma». Las sombras comenzaron a disolverse en un torrente de colores, como si la luz del amor que emanaba de ella y de su hijo derritiera el horror y el odio. Sin embargo, antes de que la oscuridad desapareciera, una ola de frío recorrió su espalda. De un rincón del espejo la figura de su hermana emergió, en un instante fugaz y difuso, antes de ser tragada por la luz. Clara luchó por aferrarse a esa imagen, pero ya se desvanecía en el aire que se espesaba a su alrededor.
Mamá, tengo miedo, exclamó Alejandro estrechándose más contra ella, y el frío regresó, más intenso. La sombra final aún no había sido derrotada. Un eco profundo resonó en el aire, y la risa burlona regresó, anticipando algo peor. No has ganado, Sofía. Todo esto es solo el principio. Sofía sintió como aquel eco se cernía sobre ella, presionando su pecho. Sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar. Miró a Alejandro y le dijo, debemos estar juntos sin importar el precio. Pero antes de que pudiera avanzar, una bandera negra se alzó frente a ellos, con palabras antiguas que retumbaban como un canto macabro, el pasado siempre volverá. Y no solo a buscar venganza. La atmósfera se volvió densa, y las luces comenzaron a parpadear. Sofía comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar y que el sacrificio podría ser aún mayor. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó Alejandro con valentía reflejada en su mirada. No, respondió Sofía, pero sabía que deberá encontrar la respuesta dentro de ella. La oscuridad estaba lejos de haber terminado con ellos y la pregunta resonaba, ¿cuántas sombras más surgían entre ellos, y cuánto estaban dispuestos a perder para enfrentarlas? El frío se intensificaba mientras el eco de la risa burlona de la sombra se transformaba en un crujido aterrador. Sofía sentía que cada fibra de su ser vibraba con un miedo que nunca había conocido. La bandera negra, ahora ondeando con un aire malévolo, parecía una advertencia ominosa, como si un antiguo pacto estuviera a punto de ser reclamado. «¿Mamá?». La voz temerosa de Alejandro la sacó de su trance. Ella lo miró, su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban la desolación de un niño que apenas comprendía lo que estaban enfrentando. Sofía sabía que debía protegerlo, que su amor por él debía ser suficientemente fuerte para desafiar a la oscuridad. «Debemos irnos», murmuró sin dejar de sujetar su mano. Sin embargo, la sombra ya se había manifestado de manera más tangible. Una neblina oscura comenzó a rodearlos, engulléndolos lentamente, astro por astro. Sofía respiró hondo, el aire impregnado de peligro, y tomó una decisión. «Voy a enfrentarla», dijo apretando la mano de su hijo con fuerza. «No dejaré que nada te pase». Avanzaron hacia el borde del espejo, donde la neblina se torcía como serpientes entrelazadas. Entonces una imagen emergió de la oscuridad, un murmullo de rostros conocidos, cada uno tejido en el tiempo como si fueran sombras de su pasado. «Mira, Alejandro», dijo Sofía, intentando que el temor no se apoderara de su voz, «son recuerdos. Debemos enfrentarnos a ellos». El niño miró con miedo, y Sofía sintió el tirón de su mano como un ancla a la realidad. «Son solo sombras, Alejandro. No son reales». Pero en su interior una incertidumbre crecía, y el eco del pasado la llamaba, cada rostro un recuerdo doloroso. «Vámonos», gritó con una mezcla de determinación y ansiedad. Sin embargo, algo en el aire cambió. La neblina se espesó, incluso las luces parpadeantes del espejo parecían opacarse. Una voz profunda, resonante como un trueno, emergió de la oscuridad. «¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho? Tu culpa está sellada, y ahora reclamaré lo que me pertenece». La sombra se materializó en una figura gigantesca, sus ojos centelleaban como brasas en la noche. No era solo una entidad, era el catálogo de sus miedos y secretos más oscuros. Sofía sintió que sus piernas se debilitaban, la figura se acercaba, su risa distorsionada resonaba en sus oídos, llenando la atmósfera de desasosiego. «Voy a romper este ciclo», gritó Sofía, alzando su voz con la esperanza de que el amor pudiera ser un escudo. «No permitiré que me encierres de nuevo». La sombra se detuvo como si sus palabras hubieran golpeado algún cordón sensible. «¿Qué estás dispuesta a perder, Sofía? Porque siempre hay un precio». «Siempre». El corazón de Sofía latía con furia, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La imagen de Clara volvió a aparecer brevemente en la neblina, su rostro lleno de angustia y súplica. «Sofía». El eco de su voz rasgaba el aire. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. «Solo hay una manera de detenerte», reflexionó, comprendiendo que necesitaría más que solo amor para enfrentarse a esa entidad. «Debo liberar la verdad de Clara». La fuerza de su convicción hizo que la sombra tambaleara. «No te atrevas», bramó la sombra, el poder en su voz era aterrador, como un huracán encarnado. Pero la realidad era que Sofía no podía retroceder.
Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, la verdad pulsaba en su pecho. Voy a encontrar la forma, se dijo a sí misma, mientras la neblina se convertía en un torbellino. No voy a permitir que el miedo decida por mí. A medida que avanzaba, sintió como Alejandro aferraba su mano con más fuerza, como si compartiera su determinación. Pero antes de que se atrevieran a cruzar el umbral de la sombra, el espejo estalló en un despliegue de luces y oscuridades en conflicto. Un grito estalló de la espuma de sombras, y una sombra aún más siniestra apareció detrás de ellos, reluciendo con un poder desconocido. Esto apenas comienza, resonó la nueva voz, y Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La línea entre su historia y el horror cada vez más profundo se desdibujaba. ¿Podrían enfrentarse a esta nueva amenaza juntos, o sería suficiente perderlo todo? La pregunta pesaba en su mente y el verdadero terror parecía aún más cerca de ellos. Un escalofrío recorrió su espalda, y se dio cuenta de que la conexión con su hermana y la fuerza que la habían mantenido unida ahora podrían enfrentarse a un desafío indescriptible. Con el corazón en la garganta y el miedo cruzándole la piel, se dio cuenta de que el horror siempre encontraba nuevos caminos. ¿Qué secretos había desenterrado ya, y cuánto más estaba dispuesta a arriesgar para enfrentarlos? La oscuridad se cernía entre Sofía y Alejandro como un manto pesado, y el eco de las risas distorsionadas de la sombra resonaba en sus corazones. Sofía sintió que las sombras del pasado gravitan sobre ellos, presionando con una fuerza que amenazaba con consumir todo lo que amaba. Pero en medio de este terror, una luz comenzó a brillar en su interior, una determinación que crecía a cada instante. No puedo dejar que esto nos atrape, se dijo mirando a su hijo. Debemos volver a entrar ese espejo, le dijo con voz firme, aunque el miedo vibraba en su pecho. Si vamos a enfrentarnos con lo que hemos dejado atrás, haremos esto juntos. Las palabras de Sofía llevaron una carga de esperanza y miedo a la vez. Alejandro asintió, sus ojos todavía llenos de terror, pero también de confianza. Aferrándose a la mano de su madre, sintió que la unión de su amor podía ser el faro en esa oscuridad abrumadora. Juntos, mamá. Juntos, repitió su voz temblando con valentía. Con paso decidido, se acercaron nuevamente al espejo. Los fragmentos brillaban con una luz propia, como si cada recuerdo atrapado allí aguardara su liberación. Pero cuando se asomaron, la imagen se distorsionó, proyectando sus peores pesadillas. La cara de don Manuel, la figura sombría que había amenazado su existencia, apareció entre las sombras. ¿Crees que han aprendido de sus errores? La sombra rió, burlona. Están atrapados en su propia historia, incapaces de liberarse. Dejaremos de ser prisioneros de nuestro miedo, dijo Sofía, con un brillo en sus ojos. No tenemos que seguir el mismo ciclo. Se sintió erguirse frente a la sombra, una oleada de valentía llenando su corazón. De repente la figura de su hermana Clara emergió de la neblina, su rostro desgastado por el sufrimiento. Sofía, ¿de verdad crees que puedes liberarte de este horror? ¿Y qué harás con la verdad que has olvidado? El terror envolvía a Sofía, pero en su interior, una chispa de conocimiento la llevaba a enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. No puedes mantenerme bajo tu control. Haré frente a lo que he dejado escondido, gritó, extendiendo sus manos hacia la imagen de su hermana, intentando conectar con el amor que una vez las unó. No, la sombra rugió, cargando contra ellos. Pero Sofía y Alejandro se aferraron el uno al otro con determinación. Estaban listos para enfrentar la tormenta. Voy a liberarte, Clara, Sofía proclamó con cada palabra un eco de valentía. Voy a enfrentar cada secreto, cada horror. Con ese acto de resolución, la luz del espejo se intensificó, estallando en una explosión de recuerdos. Cuerpos danzantes, voces olvidadas, risas que alguna vez llenaron el aire. Las sombras comenzaron a desvanecerse mientras Sofía recordaba la promesa que le había hecho a su hermana, siempre protegerlas. Aunque la oscuridad se retorcía en un intento desesperado por retenerlas, no podía afectar la unión de su amor. ¿Qué tan lejos llegarías, Sofía?, preguntó la sombra, ahora tambaleándose por su propio horror. Cada decisión trae un sacrificio, y tu amor podría ser tu perdición. No más, afirmó Sofía, sintiendo que su corazón pulsaba con la fuerza acumulada de sus vivencias. Tu poder sobre mí se extinguió hace mucho tiempo. Este es nuestro momento de libertad. La luz del espejo se dividió en 1000 fragmentos que comenzaron a brillar, envolviendo a Sofía y Alejandro, consumiendo la oscuridad.
La figura de su hermana comenzó a solidificarse, y Clara ahora aparecía más clara que nunca, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Estoy aquí», gritó Clara, y con un último esfuerzo se unió a su hermana. La luz se expandió consumiendo la neblina, y la sombra, debilitada, lanzó un grito que resonó en la noche. «Esto no ha terminado, Sofía. Siempre habrá un precio por pagar». «No importa», contestó Sofía, aferrada a la mano de Alejandro. «El amor triunfa sobre el miedo. Ya no tienes poder sobre nosotros». En un instante el profundo abismo de sombras se disipó. La luz envolvió a las tres mujeres, y ellas se fundieron en un abrazo cálido mientras las sombras se deslizaban por los rincones oscuros, finalmente expulsadas. Sofía y Alejandro se quedaron de pie, viendo que la penumbra se dispersaba, dejando el lugar iluminado y acogedor. A su lado, Clara sonreía, su luz era la respuesta a un enigma de dolor y miedo. «Gracias, hermana», murmuró Sofía, mientras un torrente de lágrimas de alivio caía por su rostro. «Estás libre. ¿Estás lista para vivir?», Clara respondió, su voz etérea se desvanecía. «Siempre estaré contigo». Al final, la luz brillaba con fuerza en el pequeño pueblo de San Juan del Norte. Las leyendas se desvanecieron al igual que las sombras, pero la conexión entre ese pueblo y sus habitantes creció más fuerte. Las desapariciones ahora se convirtieron en historias de superación, puentes de amor en lugar de miedo. Sofía cerró los ojos y sintió la calidez de Alejandro a su lado. Ahora, en cada paso que daban por el camino de vuelta a casa, existía una certeza inquebrantable: el amor, por encima de todo, siempre liberará las almas atormentadas. Mientras la luna brillaba sobre ellos como un testigo, Sofía tomó la mano de su hijo con firmeza. «Siempre juntos», afirmó. «Nada nos separará de nuevo». Y así, con la oscuridad atrás y la luz adelante, comenzaron a caminar hacia un nuevo amanecer. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas más historias exclusivas que te dejarán al borde del asiento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.